más tarde y la dejo disponible. Porque, no sé, me parece que está, bueno, ahí va conectándose gente. Pero estamos lejos del número que había inicialmente. Bueno, hoy vamos a arrancar con lo que significaría, ¿no?, la conformación de equipo de trabajo. Si bien la vez pasada vimos algunos aspectos, hoy vamos a centrarnos en algunos específicos que son necesarios, digamos, para la conformación de equipos de trabajo, ¿no? O sea, en esto de que integramos pero también conformamos, cuando conformamos equipos de trabajo, ¿qué necesitamos? Y yo traje un poco un listadito de cosas que se dijeron en el foro que tenían que ver con algunos aspectos que consideraban que estaban trabajando en equipo, sí, y cuando no estaban trabajando en equipo, ¿no? Y bueno, hay trabajo en equipo cuando, y más o menos traté de sintetizar algunas cosas que aparecían, cada integrante hace su tarea, o sea, cada uno tiene una tarea asignada, pero conoce también las tareas de los demás y colabora con los otros. Eso fue alguien, apareció más de una vez. Hay un líder, ahí apareció también el rol del liderazgo. Hay designación y coordinación de tareas, o sea, también acá cada uno tiene tareas, pero alguien la designa, que eso podría ser el rol del líder, y alguien coordina también, ¿no? Hay tiempos definidos o hay horarios definidos, eso apareció en algunos comentarios, que me parece que es diferente esta cuestión de que por un lado son los tiempos, ¿no? Es decir, esto lo vamos a hacer en una semana, 2, a que haya algún horario específico, ¿no? Que quizás pueda tener que ver con algunos encuentros o con, o también relacionado a los tiempos, pero bueno, son dos cosas un poco distintas. Hay comunicación en el equipo, hay confianza, hay otra palabra que aparece importante, ¿no? Buen ambiente laboral, que me parece que no es menor, que sin un buen ambiente laboral es difícil no solo trabajar en equipo, sino directamente trabajar. El trabajo en equipo a veces hace también al ambiente laboral, ¿no? Eso es difícil como desprenderlo de lo que es el ambiente laboral, pero también en un mal ambiente laboral quizás puede ser que no haya o haya un trabajo en equipo bastante complejo, en el sentido, bueno, con algunas particularidades. Hay responsabilidad, acá apareció otra palabra con bastante fuerte, o con bastante fuerza, perdón, significativa, que es que muchos dijeron que, bueno, que había que tener cierta responsabilidad para trabajar en equipo. Y hay preocupación por la realización de tareas. Se distribuye la información, eso también apareció. Se trabaja colaborativamente y transversalmente. Yo supuse que cuando se decía transversalmente tenía que ver con la horizontalidad, ¿no? Que ahora después vamos a conversar sobre eso. Hay planificación, o sea, alguien coordina, pero también planifica qué hacer. Y complementación de saberes. A mí me parece que quizás me quedó algo afuera, pero intenté englobar más o menos que cuando la gente contestaba alguna de este tipo de cosas, decía, capaz que hice una lista muy sistemática de las cosas, pero en particular algunas de estas cosas salieron con fuerza. Por el contrario, aquellos que no tenían que ver con el trabajo, o sea, lo que no había experiencia, no había una buena experiencia de trabajo en equipo, o no había trabajo en equipo, algunas de estas cosas estaban faltando, ¿no? Es decir, claramente estaban faltando. Entonces, las malas experiencias son porque los equipos no definen cosas, no ordenan cosas, no organizan, a la vez que no analizan y no evalúan el trabajo, ¿no? En esta cuestión como también de no pensar en la experiencia y de cómo transformarla, en tanto también no conocen y no comunican de buena forma, ¿no? Esto podría ser parte de un liderazgo, como también de
el equipo propio, ¿no? Es decir, bueno, no hay definición de cosas, no hay ordenamiento de las tareas, no hay un análisis de la experiencia de por qué estamos así, no hay evaluación, y no hay conocimiento de las cosas, y no hay buena comunicación, ¿no? Pensando un poco en la experiencia anterior, ¿no? Que tiene que ver con esto de que justamente se distribuye información, se designa y se coordina tareas, cada uno conoce su tarea, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ver con lo contrario, ¿no? Esto también tiene que ver con experiencias que a veces también hacen al liderazgo de los equipos, que ahora vamos a ver, la clase que viene vamos a hablar más sobre el liderazgo, que es otro pilar de lo que es la integración y conformación de los equipos, pero hoy vamos a conversar algunas cosas sobre eso. Entonces, ¿cuál sería la hoja de ruta que podríamos tener para la conformación de equipos, ¿no? También podría ser parte del liderazgo del equipo, que es conocer, ¿no? De conocer básicamente de qué trata y qué hace o qué tiene que hacer el equipo, analizar, y esto también es en esta cuestión de que analizar no es dar por hecho determinadas cosas que se hacen, sino realmente analizar las situaciones, las particularidades de cada uno y pensar en propuestas específicas, ya sea para la solución de problemas como para la organización. Definir cosas, ¿no? Esto que aparece, que la gente necesita que haya una definición de tareas, ¿no? Organizar parte del trabajo, evaluar y comunicar, ¿no? Esos serían como los verbos que hacen a la conformación de los equipos. Y yo diría también que hacen al liderazgo, ¿no? Es decir, bueno, alguien que tiene que liderar un equipo, tiene que conocer a su equipo, tiene que analizar cada situación y también las particularidades del equipo para dar posibles soluciones, tiene que definir cosas y sobre todo tareas, tiene que organizar el trabajo, tiene que evaluarlo. Esa palabra no siempre apareció en el foro, ¿no? Es decir, bueno, cuando nosotros evaluamos como equipo nuestra experiencia. Y tiene que comunicar, ¿no? O tiene que haber comunicación. La comunicación es como otro pilar, digamos, de la integración y la conformación de equipos. Y cuando hablamos un poco de conocer, bueno, conocer tenemos que conocer al equipo, y conocer al equipo no significa que sea inventar cosas, ¿no? Es decir, bueno, que yo creo que, sino que realmente es que yo conozca algunas particularidades. Que no es solo el equipo, sino también es conocer la institución, conocer las normativas que nosotros estamos, en las que, bueno, nos transversaliza en nuestra sección o en nuestro equipo, conocer la institución, ¿no? Es decir, bueno, conocer no solo el personal, sino las personas a nivel más individual, pero también a nivel grupal, cómo funcionan grupalmente, y la historia y la situación actual de los equipos, ¿no? Es decir, bueno, ciertas cosas tenemos que conocer. Y conocer no es inventar, no es creer que yo invento cosas, o sea, esa sería como la contraparte, ¿no? De conocer versus inventar, de las cosas que yo creo. Esto también lo voy a decir porque la tarea de la semana tiene que ver con eso, con realmente hacernos un esfuerzo por conocer y no por inventar lo que yo creo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de analizar, bueno, ¿qué hay que analizar adentro a la interna de los equipos? Los discursos y las narrativas son importantes de analizar, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen otros, ¿no? A mí hace poco me pasó una experiencia que tiene que ver con esto de analizar, que es que como todas las demandas que hacía la autoridad eran de la autoridad, ¿no? Y había un diagnóstico que era una experiencia de esa persona. Y una de las cosas que ha sido difícil trabajar con esta persona es que queremos conocer a otra gente, ¿no?
que nos diga sobre la perspectiva que tiene y la percepción, porque a veces nosotros tenemos percepciones de nuestras instituciones que las podemos validar, por ejemplo, con alguna investigación, ya sea de diagnóstico, lo que sea. Pero esas son percepciones nuestras, que después no tienen ninguna contraparte realmente. Y eso es lo que nos pasa, o sea, es como ese rol que podemos tener, que eso también hace a veces al liderazgo, de creer que sabemos todo y que no es necesario que yo, por ejemplo, pueda conversar con alguien que tiene otro rol en el equipo o en la organización. Sí, bueno, me doy una vuelta y observo, y conozco lo que piensa otra persona, ¿no? Es decir, bueno, me muevo en distintos niveles. En esto de la transversalidad que salía, ¿no? Yo siempre digo esta cuestión de que a veces para mí es absurdo cuando ciertos roles no se acercan a todas las personas, se acercan a algunas, sobre todo generalmente tienen un cargo de jefatura y siempre tienen como que en otra etapa van a analizar, conocer a ese otro grupo de gente, digamos, que es el equipo, básicamente, y esa etapa nunca llega, ¿no? Nunca llega a la que en algún momento te cae alguien, en una buena actitud, lo digo, ¿no? Y observa, por ejemplo, qué haces, conversa y te pregunta cuáles son tus demandas. Que yo lo he visto desde este lado de que cuando uno a veces le ofrece como profesional universitario a alguien que es una autoridad, vamos a conocer a otra gente, ¿eh? Le parece extraño, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué? Si yo te estoy diciendo que este es el problema. Bueno, para diagnosticar cosas a veces necesitamos ir más allá. Y necesitamos también trascender y conocer algunas cosas de las personas, ¿no? Que yo creo que es necesario que uno pueda generar cierta confianza, por ahí la palabra confianza está, para que la gente también pueda contarnos las historias de vida, ¿no? Es decir, bueno, de por qué se llega a determinadas cosas o no, o por cómo ve la visión de la institución y qué ve y qué espera también de lo que quiere hacer, ¿no? Y eso se da después de un proceso de experiencia personal que los equipos se tienen que dar, y que acá también está en esto de, bueno, creo que se decía la vez pasada, que si somos amigos, no somos amigos. Conocer las historias de vida de las personas, más allá de ser amigos o no, quizás te forjan una amistad, pero justamente lo que hacen es que uno pueda entender por qué están o no, y qué esperan, ¿no? Y se da en una relación de confianza que sí, que probablemente se dé en una relación más amistosa, podríamos decir. Más allá de que uno después pueda salir o no con su grupo, o no, capaz que no se da más que en una situación de trabajo, pero que uno trasciende cuando uno tiene realmente a veces algunos momentos para conversar sobre las historias de vida. Y también a nivel grupal. Analizar también tiene que ver, es analizar un poco las conductas del grupo, y en esto pensándolo en grupo, ¿no? Es decir, bueno, poder entender las reacciones de cada uno y cómo se maneja. Y acá también es importante a veces analizar el conflicto. Acá hay otra palabra que aparece en la integración y conformación de equipos, que es el conflicto, ¿no? El conflicto y cómo se resuelve. Ahora, algunas cosas vamos a ver de si, bueno, cuán bueno o malo es resolver de determinadas formas los conflictos. Lo vamos a ver en otra diapo. Definir. ¿Qué tiene que definir? Bueno, uno tiene que definir un poco algunas cosas a la interna del equipo. Los pilares y valores de los equipos, capaz que parece absurdo, pero es muy importante, ¿no? Es decir, bueno, en esto de tener responsabilidad, si no está definido en algún lado qué es lo que nosotros pretendemos como compromiso, por ejemplo, y no siempre significa que sea que realmente sea lo que esté definido. Nosotros damos por hecho cosas que a veces no están tan claras. Yo juego mucho a trabajar en los equipos con esto de que cada uno pueda decir cuáles son los valores que cree que tiene que tener el equipo, y cuando los escribe cada uno y los compartimos, son todos diferentes, ¿no? Y la gente se toma la dimensión
de que en realidad lo que espera uno no es lo que espera el otro. Y eso es hiper importante, en el sentido de que nosotros tenemos un discurso en esto de analizar las narrativas de lo que tenemos como valor de equipo, pero si no lo decimos, si no lo escribimos, es diferente, que realmente no significa que lo que yo pienso y tengo como valor lo tenga el otro, ¿no? Es decir, bueno, por eso uno tiene que definir determinadas cosas, tiene que definir objetivos, tareas, pero primero son objetivos, ¿no? Las tareas están después de los objetivos, ¿no? Tenemos que tener un objetivo a perseguir, ya sea transformar determinadas cuestiones de la gestión como alcanzar una meta, ¿no? Es decir, bueno, una cosa que a mí me ha pasado más a nivel de investigación. Uno define los objetivos que tiene la investigación porque generalmente la investigación es lo primero que te pide. Después hay que buscar hacer las tareas para alcanzar esos objetivos. Y después hay que traer los objetivos constantemente a la coordinación del equipo, ¿no? Porque después nos olvidamos hasta que de qué hay que hacer, ¿no? Decir, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar esos objetivos? Que en ese caso, en los equipos de investigación, hay una ruta de trabajo hecha. Después nosotros esa ruta de trabajo, esa posible hoja de ruta, a veces la vamos transformando a partir de que las propuestas que tenemos no siempre son tan viables, ¿no? Es decir, bueno, yo qué sé, a mí me pasó hace poco con un equipo de trabajo, habíamos pensado en hacer un índice, que después nos dimos cuenta que en realidad estaba recontraestudiado, valía la pena básicamente traer la bibliografía sobre eso y no hacer el trabajo del índice, entonces lo sacamos. Pero ese tipo de cosas hace que nosotros, o sea, los hacemos a partir de que recordamos cada cierto tiempo los objetivos que tenemos, ¿no? Un problema que tiene a veces los equipos es eso, es que hay que volver a traer los objetivos de lo que íbamos a hacer para recordar cómo seguir, ¿no? Eso es parte también de lo que es organizar. Metodologías. Yo acá voy a decir otra cosa también. En esto de la horizontalidad, yo no tengo nada en contra de la horizontalidad, al contrario, me parece genial. Ahora, el método de organización de los equipos en la Universidad de la República, ni para los docentes, ni para los funcionarios TAS, es de horizontalidad. O sea, seamos realistas. Es una estructura jerárquica, y la metodología es de estructura jerárquica. Entonces, en ese sentido, más allá que nosotros aspiremos a la horizontalidad, no es la metodología de la institución. O sea, la metodología de la institución es la de que uno tenga alguien que nos coordine, alguien que nos dirija, alguien que nos supervise. Y esa es la metodología. Entonces, cuando hablamos de horizontalidad, está bueno traerlo al equipo, porque no es real en ese sentido. Por eso también se entiende cuando la gente demanda, cuando no tiene jefe, ¿no? Lo demanda, ¿no? Porque también por ahí sale esta cuestión de que también después vemos como los errores que suceden, ¿no? Hay muchos jefes y pocos funcionarios, ¿no? Yo llegué a conocer una institución dentro del Audelar, o sea, un servicio que tenía jefe de departamento, jefe de división, jefe de sección, 2 jefes de sección, 4 funcionarios operativos, ¿no? Tenía más mandos medios que jefes que equipos de trabajo, ¿no? O sea, el equipo de trabajo se armaba con jefes, básicamente. Eso igual no es la lógica de la metodología, ¿no? Es decir, bueno, no funciona así. Después tenemos otra contraparte, que es lo que, por ejemplo, veo ahora, tenemos muchos mandos operativos y no tenemos jefe, ¿no? O sea, tenemos ese otro problema. Sin embargo, la institución definió una forma de equipo de trabajo que es básicamente un rol de coordinación o de liderazgo, que es un jefe con un equipo. Y ahí tenemos las combinaciones posibles. Si uno se pone a buscar, para entender también a veces lo disparatado de la institución, con este ejemplo de 4 jefes y 4 funcionarios, era un jefe por funcionario, ¿no? Que es de las cosas más
Ahora, puedo poner ejemplos también del lado docente, ¿no? Es decir, tenemos 7 grados 1 y un grado 3, o tenemos 7 grados 1, ¿no? Eso también pasa, ¿no? En particular. Hay que conformar un equipo así. En el orden docente, o sea, el problema que está muchas veces es que puede estar error de coordinación o no, o puede estar esto de que como están definidos jerárquicamente, la horizontalidad es un problema a veces, porque yo tengo que estar haciendo las mismas cosas que hace otra persona que tiene el rol y que le pagan más, además. Entonces, ahí empieza el conflicto, cuando decís, bueno, yo termino haciendo cosas del mismo grado de igualdad que una persona que en realidad tiene un plus, porque ¿qué es lo que hace la institución? Para generar ese rol de coordinación o de dirección, como quieras llamarlo, el de liderazgo básicamente, le pagan más. ¿Por qué? Porque debería tener que resolver determinados problemas que existen, que ahora los vamos a ver, pero es real. Cuando tenemos también un montón de jefes, todos quieren ejercer ese rol de liderazgo cuando no lo es. Y si vamos, volviendo al hecho de que si vamos a la estructura, si lo vemos desde la psicología organizacional o psicología social, la mínima unidad de grupo es 5 o 6 personas. Para 5 o 6 personas habría que tener un jefe, ¿no? Es decir, una coordinación, que podría estar entre la cantidad de 6. O sea que para tener un siguiente escalafón de jefe, tendríamos que tener 6 grupos de 6, ¿no? Para tener un siguiente, y así sucesivamente. Actualmente la administración hace un ejemplo de cada 3 personas un jefe, entonces tenés que tener 3 grupos de 3 para tener un jefe, y después tenés que tener, y así sucesivamente, ¿no? Pero tenés que tener, para llegar a un director de división, una inmensidad de equipos por debajo, ¿no? Es decir, bueno, eso no es real en la institución. O sea, en ese sentido la institución tiene una gran falla de organización de los organigramas, básicamente, para entender eso, ¿no? Es decir, bueno, y por eso también hay a veces gente que te dice, no, somos todos de nivel operativo y no hay un jefe, y no se prevé el jefe, ¿no? La metodología que la institución decidió tanto para el lado docente como para el funcionariado TAS, es una estructura clásica de coordinación de equipos que es con un jefe. Pero bueno, también te pasa esto, es decir, bueno, si somos solo, o sea, un funcionario y un jefe no es un equipo ideal. Por lo menos no vamos a encontrar ninguna teoría que lo ampare a eso, ¿no? 7 personas operativas sin jefe no es tampoco ideal, no lo vamos a encontrar. Entonces eso hay que tener en cuenta que cuando hablamos de horizontalidad, y hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? Es decir, bueno, realmente puede ser una opción en los equipos, pero yo no sé si eso después no es conflicto también, ¿no? Es decir, bueno, porque hay una realidad a veces en otras instituciones, para no poner el ejemplo de Adelar, que justamente decidieron armar equipos sin coordinaciones, por ejemplo. Y eso es un problema, porque siempre alguien termina haciéndolo, y uno de los reclamos más fuertes es que no le pagan más a la persona que coordina, porque tiene un rol la coordinación también del equipo, o el liderazgo del equipo, que a veces es un esfuerzo extra, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de verbos, llevarlos adelante, pero también, por ejemplo, cuando tiene que finalizar el conflicto, que ahora lo vamos a ver, o sea, tiene que tener un liderazgo. Entonces, yo acuerdo con el mundo de la horizontalidad, quizás mi experiencia me lleva a creer que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es decir, bueno, porque lo decimos y a veces escondemos las realidades que están en los equipos que son fallas. Es decir, bueno, para tener un jefe tengo que tener una cantidad de funcionarios
Y lo mismo en el orden, en el lado docente, digamos, en la jerarquía docente. Se supone que tengo que tener una X cantidad de grados 1 y 2, por ejemplo, para tener un grado 3. Debería tener un 4, un 5, depende. Lo cierto es que después no es real eso, ¿no? Es decir, bueno, después se conforman los equipos de una manera bastante extraña. También es cierto que tiene otra lógica, tiene que ver más con lo catedrático, de las personas también como que conocen, ¿no? sobre la temática, pero es cierto que vos conformás equipos con tus ayudantes y asistentes, que además el término ayudante-asistente tiene tareas definidas de otra categoría, entonces después no tiene por qué un ayudante y un asistente hacer tareas que no son de la categoría, pero además también no son, por ejemplo, equivalentes a un grado 3. Después vemos todos ese tipo de cosas, las vemos constantemente, pero también nosotros las aceptamos, ese es el problema, ¿no? Muchas veces validamos que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? Es decir, bueno, nos dejaron a cargo a 3 grados 1, determinada, determinado trabajo y pretenden que uno de ellos haga este ejercicio de coordinación sin ninguna consideración, cuando en realidad la estructura le corresponde a otro grado que obviamente tiene otra formación y tiene otro salario. Y eso es importante, porque lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a que después también, por determinados discursos y narrativas, se validen esas cosas, y nosotros también creemos que eso es lo que es, y lo aceptamos y realmente no es real. O sea, ahí hay un problema también de metodología en relación con, de un discurso metodológico, podríamos decir, o sea, de un método que se eligió, que después no coincide. Bueno, Laudelar también podría pensar en hacer algo mucho más horizontal, pero no lo decidió. O sea, no se le ocurrió inventar una cuestión quizás que hay en otras universidades, que son todos profesores titulares y el equipo se conforma de otra manera. No se le ocurrió. Bueno, entonces si no se le ocurrió eso, después no puede pretender que el grado 1, que sería el operativo, digamos, termina ejerciendo decisiones de un profesor adjunto, ¿no? Que es mínimo, que es el primer escalafón, digamos, el escalón, mejor dicho, de la coordinación. Eso también pasa a nivel funcionarial, y eso hay que reconocerlo, que justamente es una de las fallas que tiene la gestión, que tiene que ver con esto, de qué conforma, ¿no? Es decir, cómo estructura eso, ¿no? Es decir, bueno, yo he visto de todo tipo y color de cosas, que la teoría no dice eso, ¿no? Es decir, bueno, y por ahí está bastante estudiado que no sé, no es. Y eso también es cuando a veces ciertas personas te dicen que, claro, tienen una estructura bien deficitaria, porque si estamos hablando de que tengo que tener un equipo de 6 personas para que la sección funcione bien, y tengo 2, y bueno, se complica, ¿no? Y ahí les decía, hay dos miradas, una más administrativa, más desde la economía, que tiene que ver con 3 personas en el equipo más un jefe, esa es la mínima unidad, y más desde la psicología, que tiene que ver más con 5 personas o 6, que ahí es como lo básico, y el jefe, ¿no? Entonces estamos hablando de 5 o 6 personas o de 6 y 7 personas, ¿no? Con el jefe. Y de ahí hacer una estructura más ordenada. Después vemos que realmente no tiene nada que ver lo que se hace. Y eso es un tema. Y esto, la horizontalidad, hay que analizarla con cuidado, porque la horizontalidad no tiene que esconder estas fallas de planificación que tiene la organización, de cómo estructura sus equipos y sus coordinaciones, ¿no? O jefaturas. A mí me gusta más llamarle direcciones, jefatura, coordinaciones o liderazgos, porque quizás también el concepto de jefatura no es tan ideal en la conformación de equipos. Entonces prefiero llamarle coordinaciones. Pero después es real esto, que no... Después tenemos una conformación muy extraña, ¿no?
muy, muy compleja en particular. Estaba en definir, ¿no? Roles y tareas también definimos en los equipos. Organizar. Tenemos que definir responsables de determinadas tareas, ¿no? Es decir, bueno, ahí por ahí aparecía la responsabilidad. Podríamos decir la responsabilidad y los responsables o las responsables de determinadas tareas, ¿no? Es decir, bueno, a veces lo que pasa es que no siempre alguien se quedó con la tarea a realizar, o a veces sucede también esta cuestión que tienen los líderes que te dicen, ¿quién quiere hacer esto? Y nadie te dice, yo lo hago. Cuando uno tiene esa, porque hay que reconocer también que uno tiene que conocer las personalidades de sus equipos. Y si en general en las personalidades de sus equipos siempre hay uno solo que dice, yo me encargo de tal cosa, y el resto no dice, es porque quizás el resto necesita que le digan, vos te encargás de esto, fulana, mengano. Si uno que a lo largo de los años sigue haciendo esto y sigue diciendo, ¿quién se encarga de tal cosa? Sigue apareciendo uno solo o nadie, evidentemente no ha querido conocer en realidad o analizar que la otra persona realmente necesita que le deleguen la tarea, ¿no? Entonces, ahí hay un tema a veces de coordinación que ese justamente es uno de los roles de coordinación, ¿no? Es decir, bueno, que cuando nadie dice, se lo toca asignar a alguien, porque la tarea tiene que ser asignada. Entonces, no me sirve esta cuestión porque no todos son proactivos, y a veces también hay gente que te dice, mira, yo realmente prefiero que alguien me diga lo que tengo que hacer directamente, y no esperar que yo tenga que ofrecerme a cosas porque a veces no sé, y porque a veces también, justamente, quien coordina el equipo te plantea esta cuestión de que cree que sos la persona más indicada para hacerlo. Muchas veces uno se puede equivocar, pero generalmente si uno conoce al equipo sabe que lo puede hacer y lo tiene que decir. Si capaz que hay gente que le da resultados, yo lo he visto por lo menos en mi experiencia. Yo prefiero cuando coordino equipos decirle, vos te encargás de estos, alguien quiere encargarse de tal cosa, perfecto, sale alguien, está. Nadie lo dice, se lo asigno a alguien, o directamente a veces se lo asigno a alguien, ¿no? Le digo, esto se encargan ustedes, ¿no? Entonces, eso a veces prefiero traerlo definido, ¿no? Decir, bueno, esto se lo voy a dar a tal persona. Y si no, las cosas quedan sin hacer, ¿no? Entonces, o si no, las tiene que asumir la coordinación también, ¿no? Ese es el rol de que haya un coordinador en ese caso. Es decir, bueno, nadie lo hace, lo tengo que hacer yo. Pero si yo siempre tengo que nadie me dice, quiero hacerlo, bueno, capaz que tengo que ver cómo distribuyo las tareas. Porque conociendo a la gente, nos enteramos muchas veces de eso, de esta cuestión como, de que no es que no haya interés por hacer las cosas, es que a veces en realidad estamos esperando, porque hay gente que necesita mayor conducción que otros para hacer las cosas. Y eso depende un poco de las experiencias. Y cuando se las derivás, las van a hacer muy bien, pero necesitan que alguien les diga, te toca hacer esto. Y es importante que eso esté claro. Estaba en organizar, ¿no? Organizar proyectos por periodos específicos, ¿no? Es decir, bueno, hoy en día la integración y la conformación de equipos va de la mano de propuestas de programas y de proyectos. Mi experiencia siempre ha sido que al inicio del año lo mejor es pensar en posibles propuestas de proyectos a desarrollar durante el año y ver cómo se organizan. Hay una lógica de cada 3 meses, pensar determinadas propuestas. Hay otra lógica de que cada mes se hace una propuesta distinta. Eso depende de los equipos. Creo que pensando en el más en la estructura docente, y por mes no funciona, ¿no? Es decir, bueno, porque quizás hay tareas que son demasiado exigentes, capaz que puede ser una lógica más de trimestral o semestral, ¿no? De pensar propuestas, o de diferenciar lo que es más anual
de lo que es semestral, de lo que es mensual, ¿no? Porque también hay todo tipo de tareas y que esté definido eso. También hay que definir organizar los circuitos de comunicación que tenemos, ¿no? La palabra comunicación salió en ese foro y es parte, ¿no? Es parte de la, de la conformación de equipos, básicamente. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con eso. De hecho, está comunicar como parte de la de esta posible mapa de ruta de cómo conformar equipos y también cómo liderar equipos. Evaluar, una palabra que no salió en el foro, que a mí me llamó la atención, porque por lo menos yo busqué entre las participaciones y no me quedó tan claro esta experiencia de evaluar, o sea, quizás hacían una evaluación de los equipos frente a la experiencia que tenían, pero por ahí no aparecía nada el hecho de que los equipos se tienen que dar espacios para evaluarse como equipos, ¿no? Y que siempre se dice que la evaluación es parte integral, no solo de los equipos, sino de cualquier proceso. Sin embargo, termina siendo la hija pródiga, en el sentido de que no siempre se llega a esa instancia, ¿no? De evaluación de las propuestas. Por eso cuando nosotros definimos proyectos por periodos y le damos un cierre y podemos evaluar el equipo como tal. Entonces necesitamos espacios también de evaluación, puede ser a fin de año que lo hagamos, pero tiene que estar explícito, digamos, no implícito en el sentido de que quizás está implícito en lo que creemos, pero tiene que estar explícito de que en tal momento vamos a tener un proceso de evaluación, que eso también debería estar en el plan de trabajo inicial, ¿no? Es decir, tener una instancia de evaluación. A veces cuando los equipos hacen informes y hacen un proceso de evaluación. A veces también dan ciertos datos, ¿no? Un proceso de evaluación también es justamente de experiencia en el equipo. Esto también, a mí hace poco que me resultó interesante una propuesta para hacer con estudiantes, que era justamente ellos tienen que hacer un proyecto de investigación, pero un punto del proyecto de investigación al final era que contaran un poco cómo fue la experiencia del equipo y cómo habían evaluado esa experiencia. Entonces, la presentación del proyecto no solo estaba reducida a la presentación del proyecto, sino también a una evaluación de equipo que me pareció súper interesante en el sentido de que me pareció innovador porque no lo había visto hasta ahora, el hecho de que nosotros también podemos hacer esto con nuestros estudiantes, ¿no? El proceso de evaluar. Lo cierto es que a veces por los tiempos no lo consideramos, y bueno, y eso queda pendiente. Evaluamos a nivel individual y a nivel grupal, ¿no? También, o sea, hacemos un proceso de esos. Tenemos mecanismos de evaluación y también a veces hay que evaluarlos si funcionan, ¿no? A veces hay buenas experiencias y buenos instrumentos, a veces no tanto. A veces es cierto que los instrumentos se aplican y después no se procesan, porque otra cosa que hay que hacer es que hay que preguntarse qué hacemos con eso que evaluamos, ¿no? Después, qué es lo que vamos a hacer en una siguiente etapa del equipo, ¿no? Entonces, eso es importante también considerar. Y por último, comunicar es parte como del proceso, la comunicación, porque tenemos que no solo conocer, sino también informar lo que conocemos, lo que analizamos, comunicar lo que acordamos en los equipos, y comunicar lo que vamos a evaluar también, ¿no? Decir, bueno, es necesario esa cuestión como de la gestión del conocimiento, que ahora también vamos a ver un poco de qué trata eso. Hay como una formulita, digamos, de las claves para el desarrollo de los buenos equipos, que son las 5C, se llaman, ¿no? Que ahí aparecieron un poco en el foro, ¿no? Que tenía que ver con el compromiso. Cada persona se compromete
a esforzarse a realizar las tareas en determinado momento, ¿no? La complementariedad, que es cada uno domina un área y tiene unas habilidades específicas que se complementan con las habilidades de los demás, ¿no? Y nosotros complementamos al otro. También podemos ayudar al otro a que aprenda también determinadas habilidades. Comunicación es vital, la comunicación abierta entre todos, el poder compartir ideas, compartir información, avances, incidencias, errores, poder hablar sobre eso, también de las cosas que nos equivocamos. Confianza. Cada uno confía en que los demás harán sus tareas. O sea, si no tenemos confianza, no podemos conformar equipos, y que todos juntos lograrán los objetivos marcados, ¿no? Tenemos que tener confianza. Si no tenemos confianza en determinadas personas, y tenemos que preguntarnos si esas personas están capacitadas, digamos, para estar en ese equipo. Y tenemos que tener coordinación. Se planifica y se organiza todo el trabajo para lograr avanzar y terminar las tareas en plazo y en forma. Y acá también está esta cuestión, ¿no? Decir, bueno, Laudelar eligió un método que es que la coordinación se le toca a alguien en particular, que es al jefe, básicamente, ¿no? O al director, o es al profesor adjunto, o es al grado 5, le dio ese rol de coordinación. Entonces lo tiene que hacer. O sea, y para eso va a tener ciertos sinsabores que no tiene el resto del equipo, ¿no? Pero para eso también se supone que tiene un plus también, ¿no? Ya sea a veces en horas, bueno, en el cargo, en el salario y también a veces en el prestigio, porque otra de las cosas que pasa es que cuando los equipos son buenos, no siempre reconocen a todo el equipo, sino que reconocen a la persona de liderazgo, ¿no? Entonces, que tampoco está mal eso, en el sentido, bueno, después se lleva esta cosa es la coordinadora tal, es la jefa tal, no es la sección de, y sí, se lleva ese nombre, ¿no? Pero, bueno, tiene sus esfuerzos también. Ahí está en uno cuando le toca coordinar, que en realidad plantee que es todo el equipo. Pero en sí, cuando se pasa a rayas, siempre se lo lleva el buen director, el buen decano, ¿no? Pero es parte del equipo. Ahora, hizo un trabajo también importante para que eso se lleve adelante. En ese sentido, los equipos quizás están por detrás, digamos, de la persona que es reconocida o no. También se lleva toda la culpa. Cuando no funciona, se lleva toda la culpa. Que tampoco es muchas veces la persona de todos los males, es decir, bueno, tampoco es que tenga la culpa de todo, pero también a veces se lleva justamente, o sea, tiene lo bueno y tiene lo malo, que tienen los liderazgos en particular, pero va a tener otras tareas, se supone. Por eso yo insisto en esto de, quizás hay que tener cuidado cuando decimos ser horizontales, porque en el concepto es positivo, pero después tiene algunas cosas que no son así. O sea, si hay un rol de jefe, y no deberíamos ser ningunos horizontales, en el sentido de que sí podemos hablar del respeto, pero hay una verticalidad que también implica que, bueno, que tenga que hacer determinadas tareas extra que no hace el equipo. Por eso la horizontalidad no siempre está buena en la distribución de tareas. Por eso les digo, tengan un poco de cuidado con eso, porque que no se esconda el hecho de que no planificamos. O sea, porque todo esto de coordinación le toca el rol del liderazgo. Entonces, tiene que hacer ese trabajo que es mayor, básicamente. Bueno, y ahora tengo algunas preguntas un poco para ir trabajando con ustedes en la conformación de los equipos. ¿Los equipos tienen que ser iguales o equitativos? Voy a sacar, son varias, pero voy a sacar la presentación para que... ¿Qué les parece? ¿Tienen que ser iguales los equipos o tienen que ser equitativos? Abran el micrófono.
Levanten la mano, como quieran. ¿Iguales o equitativos Equitativos. dentro de los integrantes de un equipo? ¿Te referís tú? Ajá, sí. ¿Qué les parece? Equitativos, o sea, por todo lo que dijiste, iguales no pueden ser en la medida que hay digamos, un líder que tiene bueno, otra responsabilidad. ¿Mm? ¿Alguien más que quiera decir? Equitativos, dicen. Cada uno tiene su rol, no son iguales. Bien. ¿Quién más quiere comentar sobre eso? Acá hay otro. Equitativos. Pero díganme algo más. ¿Por qué tienen que ser equitativos? Más allá de lo que yo dije, pero desde la experiencia de ustedes. Para mí, si la complementariedad es algo importante, tiene que ser equitativo. Bueno, ahí aparece otro concepto, la complementariedad, que es interesante. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Hay otro chat? Hola, buen Sí, día. buen Sí, día. ¿qué tal? Para mí, como puse en el chat, tienen que ser equitativos porque si partimos de la base que no somos todos iguales y necesitamos el uno del otro con sus diferencias y demás que nos complementen, por eso tenemos que buscar una equidad en el equipo. Gracias. Sí, eso también es importante en esto de tener en cuenta que otra de veces de los conflictos que pueden aparecer en los equipos es esto de si tenemos misma cantidad de horas o no para los equipos, por ejemplo, en esto de si somos iguales también y que no lo tenemos, y que a veces también es equitativo esas diferencias, ¿no? Es decir, bueno, tales personas tienen más horas que otras porque a veces les sirve o no, o lo que sea, o sea, les sirve en el sentido de, bueno, hay gente que yo que sé, tiene media carga horaria y con eso está más que bien porque tiene otro trabajo, porque tiene otra realidad, y eso no lleva a ningún problema. El tema es que el hecho de que no puede estar en condición de igualdad en la distribución de tareas, ¿no? Y por eso tiene que ser equitativo. Claudia. Sí, buen día, ¿qué tal? Yo coincido que tiene que ser equitativo, pero porque todos podemos estar en desigualdad de condiciones, pero me parece que eso también la persona no puede quedarse en su zona de confort, si es el nuevo que se incorpora o el que de repente tiene menos conocimiento, no puede decir, bueno, yo siempre soy el nuevo y siempre a mí me tienen que dar más trabajo, menos trabajo porque yo soy el que recién se está integrando. Me parece que la idea es que todo el mundo se supere, que todo el mundo aprenda de todos, ¿no? Y bueno, el trabajo salga mejor, los objetivos se cumplan, tanto los objetivos del trabajo como personales, ¿no? Porque el equipo también te lleva a determinados objetivos personales o crecimiento personal, pero a veces algunas personas en esto que tiene que ser equitativo tampoco demuestran mucho esfuerzo por querer asumir más, ¿no? Entonces siempre se encuentran en esa zona que como que habilita que bueno, como somos diferentes, no, ya está, que los que son más antiguos sigan haciendo el trabajo y yo me sumo y voy como arriba del carro, ¿no? Y no lo empujo el carro, sino que me voy subiendo ahí, voy como amparado en el trabajo de los demás. Entonces me parece que hay que tratar de buscar eso, que todos, también darle la oportunidad a esa persona para que se desarrolle, ¿no? Y que pueda acceder a más y tenga más oportunidades para que el equipo funcione bien y también se siente en sintonía con los demás. Pero bueno, hay como un poco de todo también en las experiencias de trabajo en equipo contra muchas cosas, ¿no? Bien, gracias Claudia. Había otra mano ahí que decía FEMED. Hola, sí, acá estamos en Facultad de Medicina. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día. Nosotras pensamos que tienen que existir ambas cualidades, la igualdad y la equidad. Porque, por ejemplo, iguales las personas ya sabemos que no somos ningunas, pero pensamos que la igualdad tiene que existir en cuanto a obligaciones y derechos dentro del equipo. Entonces pensamos que la igualdad es algo
importante en la hora de trabajar en el equipo, en la igualdad de derechos, en la igualdad de obligaciones y responsabilidades. Pero también la equidad es una cualidad que hace que el equipo funcione. Por eso pensamos que tienen que haber ambas, ¿no sé, Andrea? Sí, que nos parecen conceptos que se complementan y no que tienen que ser de uno u otra forma. Ajá. Bien, bueno, ahí me gustó un poco la argumentación, ¿no? Yo estoy problematizando esto, ¿no? Es decir, una cosa a la otra, o pueden ser las dos también, ¿no? ¿Alguien tiene algo más que quiera aportar a esto? Por ahí quedó. Bueno, yo comparto también esto de un poco de, a veces no es una o la otra, pero sí se tienen que considerar cuestiones de igualdad, ¿no? Decir, bueno, o de equidad, ¿no? O las dos cosas también, ¿no? En ese sentido. Que para eso uno tiene que conocer a los equipos justamente para ver ese tipo de cosas, y es cierto, ¿no? Tampoco uno tiene que, también comparto con lo que decía Claudia, de no creer también que uno no puede superarse por el hecho de no ser, tiene que hacer un proceso, pero el proceso tampoco es eterno, ¿no? Ahí también está en el resto del equipo de poder también abrir la cancha para que la persona conozca. Ahora les tengo otra preguntita para insistir, que es, esta. ¿Diversos o diferentes? ¿Qué les parece? Hice algo mal en vez de acá. ¿Qué les parece? El frío está bravo para animarse a hablar. Las dos cosas pueden ser también en el planteo que hacían las compañeras de medicina, por ejemplo. ¿Qué les parece? A ver, acá apareció un chat. Diverso sí, diferente no sería lo más conveniente. Bien, ¿qué más? Concuerdo, dice Alcides. Ahora, Claudia, sí. Bueno, yo opino que hay equipos que son diferentes porque muchas veces en el trabajo nos formamos equipos diferentes, a veces desde la organización, por ejemplo, de un departamento docente como me toca a mí, pero también tengo otros equipos que son de proyectos y ahí hay otro plano de responsabilidad. Y ya no importan los grados, ni importa, digamos, la estructura jerárquica. Entonces son como equipos diferentes. Entonces creo que todo el tiempo estamos conformando, no sé, si queremos presentar un proyecto, queremos, no sé, son cosas diferentes. A veces en los aspectos más de gestión, se funciona de una manera y a veces trabajando en proyectos se maneja de otra. Y diversos porque, bueno, porque hay el tema de la complementariedad, ¿no? Porque venimos de diferentes cosas, diferentes experiencias, y son diversos por la constitución, lo tomo el diverso por la constitución de las personas, ¿no? De que los aportes de cada uno personales, mismo a veces trabajando dentro del mismo grupo de trabajo, está esa diversidad, ¿no? Donde cada uno pone su impronta y su conocimiento. Así que lo tomo de esa manera, lo que estás planteando. Sí. Bien, ahora veo a Estefanía que está levantando la mano. Y hay un par de chats para leer. ¿Cómo están? Buenos días. Yo en realidad considero que ambas cualidades es como un mix, porque en realidad cuando somos diferentes es porque no todos contamos con las mismas cualidades y eso a nivel de equipo o grupo complementa. Diversos porque en realidad somos todos distintos, hay diversidades de personas dentro de los grupos, todos nos tenemos que complementar. Bien, gracias Estefanía. Alcides dice algo interesante, dice en el chat. Es difícil generar cercanías con lo que es diferente. Sería deseable, pero es más difícil.
porque lo diferente generalmente se distancia de los objetivos. A mí me parece bien interesante el planteo de Alcides. Diverso, dice Virginia, implica diferentes posibilidades mientras diferente alude a las cualidades, ¿no? Ambos, dice Daniel. Ambos aspectos son importantes, depende de las necesidades que se busca satisfacer. Virginia dice, podemos pensar cómo se interrelacionan ambos términos y cómo se alejan. Cuando la diversidad y la diferencia potencian al equipo, la complejizan o no. Esto que también me parece bien interesante, Virginia, ¿no? Es decir, bueno, también es cierto que si vamos al concepto diferente, es falto de cualidad, ese es el concepto, que no es igual a diverso, porque diverso tiene que ver con de la misma naturaleza, pero con algunas diferencias. Ahora, diferente es cuando la persona, o sea, no es la persona, pero en este caso sí, le falta alguna cualidad que necesitamos, ¿no? Entonces, es complejo también. Pero para algunos puede ser que también es cierto que construimos desde equipos diferentes. También es cierto que a veces nos tocan X equipos, ¿no? En donde hay cierta diferencia. También nos pasa esto de cuando ciertas diferencias generan los conflictos, ¿no? ¿Qué les parece? Hay un chat que dice, Virginia, y cuando falta una cualidad y se potencian las otras existencias. Sí, Virginia. Que no sé si estaba antes Alcides para hablar, capaz. Perdón, no lo vi. Pero lo dejo hablar y después comento. Sí, Alcides. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bien, no hay problema en el orden. Pero en cuanto a esto, creo que es como un discurso generalizado y casi que validante de todo lo que vaya inmediatamente antes o después de aceptar todas las diferencias, pero en la realidad es una dificultad. No digo que no sea superable, pero para un trabajo en equipo, de que una de las condiciones necesarias es partir de un montón de acuerdos, en objetivos, en procesos, en cronogramas, lidiar con lo diferente es un costo extra, es una carga extra a llevar. Por eso creo que muchas veces se comparten espacios, ya tareas o dinámicas donde hay que conformar equipos, o es como una precondición, pero en realidad no se está trabajando con gente diferente, y eso genera una dificultad, porque no organizamos los grupos de trabajo en la universidad en base a intereses y motivos comunes y dinámicas similares y demás. Si no nos tocó tal sección, tal lugar y tal dinámica, y a veces tenemos que lidiar en situaciones complejas. Lo digo, por suerte es un lugar donde no pasa, pero... Quedó ahí, no sé si se le fue la voz al Alcides o... No sé si nos escuchás, Alcides. Oh, quedó ahí. Virginia, bajaste la mano. No sé. Sí, ahora, sí. No sé, supongo que yo hablé, pero supongo que se cortó. Se cortó porque ahí un quedó poquito. congelado. Bueno, gracias, igual. Ya. No, eso también, ¿no? De que a veces nos toca eso y bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Justamente las implicancias que tiene. Había un par de manos levantadas que las bajaron, pero no sé si... Había un par de chat también, ¿no? Mary dice, yo creo que aunque falten cualidades, siempre se salvan las diferencias. Creo que lo diverso aporta nuevas visiones, puede enriquecer. Lo diferente me parece que puede generar más conflictos, ¿no? Yo comparto mucho lo que decía Alcides, ¿no? Es decir, bueno, eso, Virginia. Capaz que iba a decir otra cosa, pero pensando en todo Sí. lo que venimos conversando, y entiendo que las preguntas, ¿no? Que es, primero planteabas iguales, equitativos, y después diferentes y diversos. Y sé que no entiendo que estés planteando una contraposición, pero todo lo que venimos conversando me hace pensar si realmente, yo pensaba antes que eran muy opuestos. Si son tan opuestos, decir diverso, diferente, a equitativo,
igual, ¿no? Entonces, esto que venimos conversando y lo que traía el CIES hace un rato, lo que comentaban por chat, es como que me hacen pensar en lo que se acuerda y lo que se acuerdan los equipos, en lo complejo, en lo que podemos planificar. Siempre que pienso en un equipo, estoy pensando en la planificación, y que después, como en el guión que está pasando y que después se reescribe. No estoy diciendo que todo lo que hagamos tenga otro final y que se cambien los objetivos, como decía un compañero hace un rato en el chat. Me parece que, y para ser concreta, para que podamos ir hablando, creo que hay desajustes, o otra palabra que no me sale un sinónimo, que tiende a corrernos del carril para poder seguir. Creo que esto nos ayuda como a entender que lo planificado tiene movimientos. Va por ahí. Sí, tal cual. Y que bueno, que en realidad también a veces partimos de equipos diferentes, o sea, que tienen ciertas diferencias, quizás ahí también se pueden saldar, que no son tan diversos, digamos, o no son tan iguales, pero que son conceptos distintos, ¿no? Pero que están ahí, y que nosotros también tenemos que ver qué hacemos con eso para poder saldar las diferencias y seguir adelante. La planificación, la organización es importante, ¿no? Es decir, bueno, para eso, pero también es cierto de que a veces hay ciertas diferencias en lo que nosotros vemos o aportamos al equipo, que también no son saldables, ¿no? Es decir, bueno, a veces hay ciertas cuestiones que... A mí hace poco alguien me contaba una situación en un equipo dentro de la universidad, y no había solución posible, porque no era diverso, ni estaba en esta cuestión quizás ni consideraba tampoco, ¿no? Cumplir los objetivos que estaban en el equipo. Y en esto que traía Virginia bueno, había una planificación, pero no había forma de saldar las diferencias, y no era para el equipo, ¿no? Entonces se buscó la forma de, lo que se hace a veces es de buscar otro equipo, ¿no? Que a veces también llevamos la situación hacia otro equipo que también, cómo maneja eso, ¿no? Es decir, bueno, ese es un tema. Tengo un par de preguntitas más también, que van a esto de la hoja de ruta. ¿Liderazgo horizontal o de liderazgo vertical? Yo di mi opinión un poco, pero está bueno como para traerlo acá. Acá había otro mensaje. Hay que tener en cuenta que los equipos se mueven en ambientes muy dinámicos en las organizaciones, que lleva a que adopten las dos características. Claro, o sea, puede pasar una o la otra también, o las dos. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con el mundo del liderazgo? Ahí ya hay uno, dice, ambos liderazgos según el momento y las circunstancias. ¿Qué les parece? Para mí también ambos liderazgos. Sí. María Inés está levantando la mano. Yo creo que el liderazgo puede ser horizontal, porque siempre nos dicen que en un equipo de trabajo, de repente una persona joven que tiene un cargo más chico que los demás, puede, para una situación concreta, liderar eso. O sea, de repente una solución informática o hacer alguna cuestión que abarque a todos, que puede ser diseñar una tarea. Entonces, para ese momento esa persona es el líder. Y no porque no tenga cargo, porque sea joven, porque recién entró, no tiene nada que enseñarnos, al contrario, todos tenemos para aportar, todos. Eso nomás. Bien, gracias María. Había un par de chat, creo. Me gustó esta, dependerá de la situación, ¿no? Dice, algunas personas necesitan mayor guía dependiendo de la tarea. Prefiero el horizontal, pero en ocasiones el equipo demanda un liderazgo vertical. El horizontal sería ideal, pero entiendo que en la realidad necesitamos un liderazgo. El líder que delegue para que el equipo funcione depende de las características del equipo y la situación.
Ahí, Daniel. Bueno, considero que también podría ser un poco comparable a lo que hablábamos anteriormente. Ambas características son necesarias de acuerdo al momento, la situación, incluso va un poco con la característica individual o las particularidades del propio líder, porque cada persona es distinta. Entonces, de repente, puede aflorar en algún momento más sus características personales o su carácter, y eso también le da una impronta particular a cada equipo, ¿no? Pero en conclusión considero que ambas son necesarias y va de acuerdo a la oportunidad. Gracias, Daniel. Había un chat y ahora le dejo la palabra a Estefanía, que dice: no hay uno mejor o peor, depende de la tarea del objetivo, la planificación y la coordinación van de la mano con aplicar ambos liderazgos. Estefanía. Yo creo que en realidad depende un poco del equipo y del tipo de líder también, y de la personalidad del líder. Porque en realidad, si la personalidad del líder es más de mandar, es decir, va a mandar siempre, y si de repente es más tranquilo, capaz que puede ser un líder de repente de los laissez-faire o más democrático. Entonces eso va a depender un poco del grupo, de cómo funciona y de la personalidad del líder en sí, me parece. Bien. Y tengo otro chat que dice: creo que hay que dosificar, dejar el liderazgo vertical para situaciones específicas. Para mí tiene que ser flexible, entendiendo que entre lo vertical y horizontal hay un continuo entre el cual transitas, adaptándote a las circunstancias, a los objetivos y los integrantes del equipo. No siempre el líder es el jefe, dice por ahí Marcela. No sé si hay alguno más. Daniel, habías dejado la mano levantada, capaz, o querías decir algo más. Sí, iba a agregar algo. Sí. Creo que de repente también depende un poco del campo donde se está desarrollando la actividad o la acción. Por ejemplo, si miramos el liderazgo en un ámbito militar, por ejemplo, la verticalidad puede ser la preponderante, ¿no? O de repente puede haber más horizontalidad en un tiempo de paz, pero en una época de conflicto, en ese campo la verticalidad va a ser extrema, o anda por ahí. Depende un poco de las situaciones que se den también. Sí, yo acuerdo por ahí también. Aunque Tamara dice, creo que el vertical, como ya lo mencionaste, antes generalmente nuestro líder es el superior y es quien llevará la responsabilidad final, sea esta para algo positivo o no, depende el líder. Bueno, vieron que tengo otra preguntita más, pero todos tenemos posiciones encontradas sobre lo que consideramos de los equipos. Y ahora les dejo una última pregunta y después seguimos. ¿Con reservas de información o sin reservas de información? Sí, bueno, ¿guardo algo de información o digo no todo? la sacas ahora, déjala quieta, terminé de Hay desayunar. un audio ahí. Ahí va. ¿Qué les parece? ¿Decimos todo o no decimos todo en el equipo? Chan, chan. ¿Ustedes dicen todo o se guardan cosas en los equipos? A ver, ahí hay un chat. Depende del día. Ahí tengo un par de manos. FMED, que no sé cómo era, capaz que se dicen sus nombres, así no les digo FMED. Hola, sí. Después está María Inés. Sí. FME somos Marisa y Andrea, que estamos acá. Marisa y Andrea, ahí está. Marisa y Andrea. Estamos inscritas como equipo. Estefanía también es de nuestro equipo, pero ella está con certificación médica. A pesar de todo, hizo el esfuerzo y está en el grupo, en el curso.
Yo me había quedado con algo para decir en la pregunta anterior, estuve escuchando todo. Yo pienso que el liderazgo tiene que ser vertical, pero estamos acá para aprender, ¿no? Me hubiera gustado saber cuáles son las ventajas y desventajas del liderazgo vertical y horizontal, porque yo pienso que el horizontal tiene muchas ventajas, pero también puede tener las desventajas de los conflictos, porque cuando hay varios líderes en un equipo surgen diferentes conflictos. Entonces pienso que el liderazgo debería de ser vertical y en determinados, que tiene que haber un líder natural. El líder siempre se da naturalmente, entonces por sí el liderazgo es vertical. Pueden surgir en determinados momentos y situaciones de trabajo diferentes, de acuerdo a las capacidades, que surja un líder que opaque al otro o le saque el lugar en el buen sentido, porque tiene mayores habilidades para esa tarea. Entonces en ese momento, para esa tarea concreta, pasa a ser el líder. Pero en realidad tiene que haber siempre un líder natural y ser vertical. Eso es lo que yo pienso. Y en conjunción con esta pregunta, pienso que no siempre se puede decir toda la información. Porque si bien tiene que haber una gran confianza en el equipo para el buen funcionamiento, los equipos interaccionan, porque no estamos solos dentro de la organización, que también es un equipo. Entonces, hay determinados equipos de trabajo que tienen que tener ciertas reservas y confidencialidad en sus trabajos, tal vez por el lugar que le tocan dentro de la institución, pero me parece que no se puede decir todo, porque es un tema también de responsabilidad, el no decir todo. Gracias. Bárbaro. Vamos por María Inés y después leo los chats. Hola, no sabía si escuchaba, estaba con el micrófono apagado. Yo creo que solamente se puede reservar, o sea, guardar la información, lo que reglamentariamente o legalmente es reservado. Cuando un expediente se determina que es reservado. Después, por todo lo demás, creo que el líder, el jefe, el supervisor o lo que sea, tiene que decir lo más que pueda, según el nivel, digamos, nivel o la situación de cada uno. Porque tampoco va a una persona que recién ingresó a tosigar de información, ¿verdad? Tiene que de repente dosificar la información, pero no esconderla. Porque yo creo que la confianza no es algo que yo te doy confianza, sino es algo que una persona se lo gana. Entonces hay que darle oportunidad a todo el mundo de generar confianza, o sea, de que los demás vean que es confiable. Y bueno, y a mí me pasó, ahora capaz que una mini cosa personal, que cuando yo tenía 19 años entré a trabajar en un lugar como asistente de una secretaria de abogados y escribanos, y ella el primer día se les plantó y les dijo, si ella va a estar conmigo, tiene que saber todo lo que sé yo. Y ellos ahí a regañadientes aceptaron. Y después con el tiempo vieron que en mí podían confiar y ella me daba tareas, cuando ella no estaba yo la suplía, etc. O sea, me dieron confianza y yo supe responder. Y creo que en general todos somos así. Entonces, creo que lo reservado es solo lo que reglamentariamente o legalmente se debe reservar. Lo demás, creo que se debe compartir todo y en todo caso no apabullar, sino dosificar la información para que la gente esté más cómoda. Pero no esconder no. Eso no. Bien, buenísimo, María, gracias. Hay unos cuantos chats para leer. Dice, depende de qué se refiere todo, ¿no? Por esto de decir, bueno, se dice todo o no. Mary dice, con reservas de información se dice a su debido momento. O sea, también tiene una experiencia similar a lo que dice María, ¿no? Hay que guardar la información, depende del impacto de compartirla, ¿no? También.
Tengo otro chat que dice, son unos cuantos. Todo, pero no todito. Depende de en qué situación nos encontramos, jefe, líder o equipo. Depende de la información. Generalmente hay que decir todo si hay confianza. Acá también aparece la palabra confianza. Pero puede haber información que no necesariamente se debe informar. Creo que la información relacionada con la tarea debe fluir entre los miembros del equipo y también debe haber honestidad cuando surgen conflictos. Sí debemos tener cuidado con emitir juicios que no aportan a la construcción. Depende, pero si todo es lo ideal, no está bien guardarse información que incida directamente sobre el equipo. El 99% de la información se debe compartir. Hay alguna información que pueda tener que ver con situaciones personales que exigen discrecionalidad. El secretismo da desconfianza y hace que la gente no se sienta cómoda. Para mí depende. Por ejemplo, si hay una situación personal sensible, capaz que te guardas la información para preservar a la persona involucrada. Pero en lo que tiene que ver con lo laboral, creo que hay que comunicarlo todo al equipo. Sin embargo, como creo también que la información es poder, capaz en un liderazgo vertical si te guardas información. La información que es sustancial para el trabajo tiene que ser compartida. Depende de la situación, hay que ver cómo se dice y en qué contexto, ya que todos no entendemos lo mismo, así escuchemos las mismas palabras. Bueno, vieron que todos tienen una postura, a ver si hay otro más, hay una mano levantada. Susi, antes de seguir. Hola, bueno, yo pienso más o menos como María Inés, creo que fue quien habló anteriormente, es información solo aquella que es reservada, nada más. Después, si tú estás trabajando en un equipo, la información se tiene que compartir toda. No, yo creo que no ganas nada con esconder parte de información, porque bueno, hay un objetivo definido y bueno, y todos estamos queriendo alcanzar ese objetivo, ¿no? Cumplir con eso. Entonces, pienso que si al equipo le va mal, si a uno está mal, es a todo el equipo que le va mal. Entonces, para mí es muy importante compartir toda la información, que no ganas nada. A nosotros nos pasa, bueno, tanto para el trabajo, y nosotros hace poco, que ayer lo hablábamos con un compañero, armamos un equipo de estudio para el concurso de jefe, y la verdad que fue un equipo que funcionó muy bien. Cada uno tenía como un rol definido, desde el que tomaba la iniciativa de buscar el material, el que hacía resúmenes, y todos trabajábamos en diferentes áreas, y bueno, yo creo que fue un equipo que cumplió su objetivo, y todos compartimos los conocimientos, y eso para mí fue muy importante, y en ningún momento, a pesar de que es como cierta competencia, porque estábamos compitiendo en el concurso, nadie se guardó información, al contrario, era un equipo y lo que se trataba era sacarle provecho a ese equipo. Y bueno, tanto para esa parte como para la del trabajo, para mí lo importante es compartir la información y que todos tengan claro todos los pasos a seguir, qué es lo que se quiere lograr, por qué se está haciendo eso, si no es como que estás medio ahí perdido. Era eso nomás. Bien, Susi, gracias. Bueno, qué interesante esa propuesta, ¿no? Que se juntaron y armaron un equipo para el concurso, a pesar de que había cierta competencia también, y que bueno, por ahí había justamente una necesidad de compartir la información, para que todos pudieran aprender, ¿no? Quedaron un par de chat que dice, a eso me refería a informar lo necesario, porque puede suceder que hay situaciones que no aportan al objetivo de trabajo. Debemos informar eficientemente lo relacionado al trabajo para que se entienda claramente el objetivo, al conocer los por qué se trabaja con mayor involucramiento. Depende de la conformación del equipo. Hay quienes se guardan la información para beneficio propio y luego sacarle provecho personal. Hay que compartir todo lo que se pueda. La información que no es relevante para la tarea no es imprescindible, dicen por ahí. Si queda alguna mano, no. Bueno, vieron que si nosotros, ahora digo otra cosa sobre el tema de la información, pero si empezamos como a discutir sobre la conformación de los equipos, tenemos ideas muy variadas, ¿no? O sea, tenemos posiciones que van sobre uno u otro,
o tenemos posiciones que van a un intermedio también, ¿no? Más moderado. Entonces, si bien este no es un equipo, porque no lo es un grupo, como tal, partimos como de experiencias y situaciones totalmente diferentes. Entonces, muchas veces también transitamos por equipos con ideas y preconceptos diferentes sobre lo que consideramos en el equipo. Por eso justamente es importante, más allá quizás de si somos diferentes o si somos diversos, ¿no? Si se da una u otra situación, o si consideramos que somos bastante iguales o no, justamente los acuerdos son como la base, ¿no? Es decir, bueno, quizás sí somos diferentes en algunas cosas, pero tenemos que tener mínimos acuerdos para funcionar, ¿no? O sea, por eso por ahí cuando decía Virginia también la planificación, todo aquello que tiene que ver con acordar, es importantísimo para la conformación de equipo, porque lo que es real es que todos partimos de una experiencia totalmente distinta con el equipo. Porque queda claro, porque estamos en eso de si discutimos, y probablemente no lleguemos a un acuerdo también de ciertas cosas. Entonces, tenemos que poner acuerdos. Y a veces también cuando hay por ahí el liderazgo tiene que ser vertical, a veces se puede dar situaciones de horizontalidad, y también es real. A veces no llegamos al acuerdo, ese es el problema. Y alguien tiene que llegar al acuerdo. Y muchas veces ese es el rol del líder, que tenemos que resolverlo, ¿no? Les voy a decir otra cosa, en esto de problematizar el tema de cómo funciona. ¿Cuál es el problema mayor que tienen los equipos? La información. ¿Cómo se maneja la información? Porque o se tiene a veces una situación de secretismo, o a veces se dice demasiada información sin el debido respeto y el manejo correcto de eso. A veces se trasciende información desde más el chusmerío, podríamos decir. Y a veces justamente es estas cuestiones de cómo nos decimos la información, ¿no? En el sentido de, bueno, también yo aprendí hace un tiempo esto de que también hay que tener cuidado, por eso también en esto de si hay reservas o no, o a su debido tiempo hay que decirlo, porque a veces hay gente que también nos plantea esto de yo no tengo pelos en la lengua, y está bien en el sentido de que, pero a veces le hace un daño tremendo al equipo, el decirlo así, porque quizás no es el momento, no es la forma, y justamente a veces hay que ver cómo manejamos la información, cómo la procesamos y cómo la decimos, y los grandes problemas de los equipos son problemas de información, porque siempre dicen por ahí, el problema es la comunicación. Generalmente cuando uno encuentra, no, la pobre comunicación no tiene ningún problema. La vedette en realidad de los problemas de los equipos es la información. Generalmente el problema está en que si me dijo o no me dijo, si cómo me lo dijo, no me dijo una información que era importantísima, etc. Por ahí están siempre los conflictos de los equipos, por los problemas de información. Por eso también hay que tener como un manejo adecuado de la información, y de cómo decirla también. Por eso también a veces es cierto esto de reservarse información también es complejo, o sea, también es parte del conflicto. Si yo veo que es algo sensible y me lo reservo como jefe, por ejemplo. Porque quizás también lo tengo que expresar en el equipo, decirlo, ¿no? A veces uno también se reserva información por lo sensible que es, pero también justamente, entonces, los liderazgos, que en realidad en ese sentido, la idea de, bueno, de liderazgos verticales, horizontales, que preguntaban más las compañías de medicina, lo voy a manejar más en la clase que viene, porque esa se va a destinar más a liderazgo, es un tema también, porque justamente la persona que tiene que ser líder tiene que saber manejar todo eso, que no es menor, porque también en eso, también somos perfectibles como personas, ¿no? Entonces, esta cuestión como de cuándo sí realmente es adecuado decirlo y de qué manera decir las cosas, y no que justamente termine como en un secretismo también. La gestión de conocimiento es importante, pero los problemas de información son los grandes problemas de los equipos. Y ahí quizás es necesario justamente llegar a acuerdos de qué información sí, qué información no, o en qué momento, ¿no? Es decir, bueno, también a veces es importante contar con esto de,
bueno, ¿cuándo voy a trabajar sobre determinado tema? Que yo sigo inclinándome también con que uno tiene que tratar de llevar todo al equipo, pero hay que ver los momentos, las maneras, y siempre también, ¿no?, esta cuestión de la sensibilidad de la información. Por ahí dicen, ¿no?, se debe transmitir la información en tiempo y a quien corresponda. Y sí, hay gente que también se inclina por esta cuestión de que no hay que guardarse las cosas. Pero también a veces hay que comprender, ¿no?, en esto de cuándo se debe decir, y a veces sí hay que transmitir cosas. Transmitirla en la forma apropiada es clave también, ¿no? Claridad, consistencia, empatía. Cómo, cuándo y nos comunicamos, ¿no? O sea, eso no es menor. Susi, tenés la mano levantada, no sé si querías decir algo más o quedó ahí levantada. Perdón, no, quedó ahí levantada. Perfecto. Bien. Bueno, porque justamente la comunicación es una de las bases de estas 5C, ¿no?, que les decía. Que tiene que ver con, que además a todo esto son con palabras que tienen que ver con C, que traje esta infografía que estaba bien interesante, que tiene que ver con, cuando nosotros hablamos de transmisión de información en el concepto de comunicación, estamos hablando de información. Hoy en día, los comunicadores nosotros sabemos la diferencia que hay entre lo que es la información y todo el mundo de la información, y la comunicación, ¿no? Es decir, bueno, cuando los equipos quieren darse a conocer, quieren mostrar, es todo temas de información, no son de comunicación. Los temas de comunicación son de construcción de vínculos, básicamente. O sea, vínculos y sentidos. Es un concepto actual de lo que es el trabajo de la comunicación organizacional, básicamente. Que es, nosotros en el tema de la comunicación construimos vínculos. Para construir vínculos hay determinadas cuestiones que hay que hacer y otras que hay que dejar, digamos. Y ahí empieza todo el tema de lo que es la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Es decir, bueno, también el manejo de la información que estaría integrado a la comunicación, y nos pone en esta situación de que nosotros también nos damos cuenta sobre qué decimos y con qué palabras buscamos la forma de decir las cosas, y lo mismo nuestra postura corporal frente a eso, ¿no? Es decir, bueno, esta cuestión de que lo no verbal es comunicación, ¿no? Es decir, bueno, la postura del cuerpo frente, por ejemplo, a una situación que se dice o no se dice y que genera conflicto, o cuando vemos que la otra persona está visiblemente incómoda sobre eso, ¿no? Es decir, bueno, la postura de la otra persona muestra esa incomodidad, y uno tiene que aprender a leer ese tipo de cosas en los equipos, porque trabajamos con personas, básicamente. Personas muestran, ¿no?, si están entendiendo o no están entendiendo, si están cómodos o no cómodos con eso. La comunicación es gestión de conocimiento, es también esta cuestión como que también parte de la información, pero es un poco distinto, que es que nosotros también podamos compartir nuestros conocimientos, ¿no?, con los otros. Eso es también construcción de vínculos. A veces el problema está en que le hacemos las cosas al otro cuando el otro no sabe, y no nos sentamos juntos a trabajarlo y aprenderlo, ¿no? Eso es importante, porque a veces también sostenemos nuestros roles justamente desde la no gestión del conocimiento, desde que creemos que nosotros somos... Eso pasa mucho también con las... Con lo expertise y por ejemplo en los equipos multidisciplinarios, ¿no? Como que el otro es experto en... También es un tema complejo, ¿no? Esta cuestión como de que a veces, una cosa es la gestión de conocimiento, otra cosa es que en realidad no respetes la profesión del otro, que eso también es un tema, ¿no? Es decir, bueno, a nosotros los comunicadores nos pasa que todos creen que saben de comunicación más que nosotros. Quizás porque hay toda una cuestión de profesionalidad que tiene que transitar el comunicador, pero todos saben más de comunicación que nosotros. Si hay gente que sabe más de comunicación, no es el comunicador. Siempre nos pasa eso, ¿no? Es decir, bueno, ayer alguien me decía, me cansé de trabajar en tal equipo porque
la economista siempre sabe más de comunicación que yo. Y en un momento, en el conflicto, que dijo, mirá, yo acá no trabajo más. Digo, si las cuestiones de comunicación las quiere definir la economista, que las defina la economista. Entonces, eso es un tema también, porque eso es un problema, por ejemplo, de los equipos multidisciplinarios. Esta cuestión como, una cosa es la gestión de conocimiento, que yo te pueda como ayudar en el tema de comunicación, por ejemplo, en mi rol, digamos. Otra cosa es que vos te apropies, digamos, del saber, ¿no? Y a veces también pasa esto, porque esas rispideces están, pero otra cosa es esto, es como, la gestión de conocimiento también es valorar los saberes de cada uno, ¿no? Y justamente que eso es la potencialidad de los equipos. Y el cuidado de los equipos. Yo creo que la comunicación, el manejar cómo construimos los vínculos y los sentidos de los equipos, o sea, hacia dónde vamos, qué queremos, es también el tema del cuidado del equipo. Es decir, bueno, ¿cómo cuidamos a los equipos? Somos personas, somos humanos, y nos pasan cosas, ¿no? Es decir, bueno, y tenemos, o sea, hay una particularidad que hace a los sujetos, digamos, que es que nosotros venimos cargados de significaciones, digamos, de sensaciones, de sentimientos, de problemáticas diarias. Y que no le pasa, por ejemplo, a gente que no trabaja con personas, en el sentido de que su objeto de estudio, por ejemplo, es una planta, es un animal, es una cosa, es diferente, ¿no? Pero que a veces eso uno no lo conoce y hace al cuidado de los equipos. O sea, uno tiene que hacer un esfuerzo importante como líder, por ejemplo, a cuidar de los equipos. Y para eso todo lo que es la comunicación es importante, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo construimos los vínculos? Y bueno, y a mí me gustaba un poco esto de lo que es la comunicación efectiva, que es esta cuestión que lo traían un poco acá, ¿no? De la claridad también, de cómo decimos las cosas, y también la sencillez del mensaje. A veces hay que ser más simple y no tanto rebuscado, de cómo querer decir las cosas, porque la simplicidad a veces hace a que el mensaje no se entrevere también. Hay que ser conciso y preciso, dice, ¿no? Entre menos palabras usar, a veces para explicar determinadas cosas y mensajes, termina siendo mejor, ¿no? Es decir, bueno, cuando le damos tanta vuelta al mensaje, capaz que no logramos directamente hacernos comprender. A veces hay que ser más simple en lo que se dice. Yo hace poco, en un equipo me animé a decir qué era lo que no me gustaba hacer directamente, y fui más claro, o sea, decir, si empiezo a dar como vueltas, bueno, que por la experiencia, no, directamente no quiero hacer esto por esto y esto y esto, ya está. Pero lo dije en una manera también, en un tono de cortesía, ¿no? Es decir, bueno, realmente no quiero hacerlo por esta experiencia, por estas circunstancias, y ahí alguien también me agradeció la sinceridad, pero desde lo cortés, no lo dije también desde esta cuestión de imponerlo, ¿no? En esto de decir no tengo pelos en la lengua, que a veces decimos, y lo decimos de una manera dura, ¿no? Hay que ser correcto, ¿no? Decir, bueno, siempre quizás cómo decir las cosas o escribirlas puede servir también a ayudar a decir lo correcto, ¿no? Y evitar esta cuestión como de entreverarse, ¿no? Compañía, recordar la forma que uno se expresa, ¿no? También refleja los valores que tenemos como organización y los valores que tenemos como equipo, ¿no? Es decir, bueno, cómo uno habla, cómo uno dice, es importante. Cortesía, ¿no? El ser respetuoso, el respeto tiene que primar, entonces a veces tenemos que buscar, y esas cuestiones hacen a los vínculos, ser concreto, ser específico, sin deambular en detalles, ¿no? Esa cosa que a veces hay gente que le cuesta como, para decir una cosa se va de tema, y eso hace complejo a la comunicación. Completo, ¿no? El mensaje tiene que ser completo,
sin dejar cosas a medias, y esto es la información, tengo que ser también claro y justo en lo que voy a decir, y hay que consultar también, ¿no? A veces hay que consultar antes de decir determinadas cosas, hay que tener fuentes legítimas, ¿no? A veces cuando nosotros pedimos, bueno, pero está escrito en algo, o hay una resolución, ¿no? Que esto es muy del mundo del lauderar, no solo se está hablando, bueno, capaz que ni siquiera, esa era una información que no era relevante, ¿no? Me pasó hace poco, que alguien planteó, no, hay que integrar a esta comisión tal cosa, era una comisión en realidad, pero bueno, intenta hacer un equipo de trabajo a veces, bueno, y tenés algo escrito, no, es una conversación, que además es una, esa cuestión como que a veces es una conversación de pasillo, justo esta persona siempre dice de corrillo, a mí me da como mucha gracia, porque no suelo decir corrillo, pero, las conversaciones de pasillo y de corrillo no son buenas para los equipos, ¿no? O que estén en ese ámbito, que también se dice que es la comunicación más informal, y bueno, estar en ese plano de la informalidad, que queden ahí, cuando sean formales, ahí se conversarán en los equipos, ¿no? Si no, también nosotros traemos cosas que no hacen a la funcionalidad del equipo y que complejizan la situación. Pero yo considero que, más allá de que esto es algo más efectivo y más puntual, la comunicación es justamente un proceso que va mucho más allá de la información. O sea, un proceso es la información, otro proceso es la comunicación, que va más hacia el cuidado de los equipos, que es importante, porque es la construcción de vínculos, y es justamente el cómo cuidar. O sea, a veces también reservando cierta información, sentimos que cuidamos a los equipos, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Porque también es una acción de valor, ¿no? Es decir, bueno, a veces guardo esto que no es necesario porque estoy cuidando al equipo, pero eso pasa en el diario y es diferente por cada situación. Por eso en eso que uno dice, depende, y sí, depende de cada situación. En ese sentido, como personas, transitamos situaciones únicas, ¿no? En cada momento, y la manejamos de distintas formas, ¿no? Por eso es importante la evaluación como tal, porque uno tiene que a veces evaluar las experiencias en particular para que las cosas funcionen. Yo tengo un par de chats. La asertividad es muy importante, sí, eso es ni que hablar. Otro gran concepto de la comunicación asertiva. Bueno, y el conflicto, otro problema, y se dice que hay 5 estilos de manejo de conflictos que se dan en las organizaciones, y que no es que uno sea mejor que el otro, sino que se dan a veces. Y se dan soluciones a eso, o sea, que pasa en particular, y que a veces está bueno y a veces no tanto, depende de la situación. Esto lo vamos a manejar también un poco más con lo que es la clase que viene, que tiene que ver más con liderazgo, ¿no? Que es otra gran punta, digamos, para manejar. Está el manejo de conflicto complaciente, o sea, a veces básicamente se solucionan los problemas directamente porque alguien cede en algo directamente, se abandona esa necesidad o ese problema a favor de los demás. Esto sucede y tampoco es malo, ¿no? Es decir, bueno, el problema está cuando siempre la misma persona es la que termina siendo complaciente, ¿no? A veces es otra persona, se va rotando y eso es suficiente. A veces es evasivo, o sea, se evita el enfrentamiento por completo, se esquivan los conflictos, o sea, bueno, no se busca, no se habla. Es una solución de conflictos quizás que tiene sus problemáticas, ¿no? Porque no se dice, pero a veces también pasa. Pero a veces se van guardando situaciones y cuando estalla el conflicto, quizás se traen cosas que se evadieron en otro momento. A veces se evade, ¿no? O sea, hay gente que tiene esa cuestión como decir, bueno, lo dejo pasar y sigo. Por eso les digo, no es una cosa mala o la otra, son momentos de la vida que vamos generando. Después está el manejo de conflictos comprometido, que intenta buscar una solución, ¿no? Que satisfaga a todas las partes o busca un punto medio.
El colaborativo, que busca resultados que satisfagan a todas las partes, pero no un punto medio. O sea, la diferencia del comprometido es, bueno, llegamos a algo intermedio quizás. El colaborativo es que todos tengan la solución que quieren, ¿no? Y el competitivo, que toma una postura firme y se niega a ver las perspectivas de los demás. Que esto también tiene sus complicaciones, pero a veces es así, o sea, hay gente que impone determinadas cosas y se resuelven así, y porque esta es la única opción, digamos. Los manejos de los conflictos se dan de distintas formas, en distintos momentos. Eso es real. Y también se dice que hay ciertas formas de resolver los conflictos en la manera de los liderazgos que también se dan en distintos momentos. En distintos momentos se da la imposición, que directamente, cuando hay un líder vertical, por ejemplo, en el rol del líder vertical, impone algo, define de cierta manera. A veces hay una cuestión que es de concesión, ¿no? Que quizás puede ir más hacia lo complaciente, pero que concede determinada cosa. O sea, me reclamó tal cosa, o el equipo me reclamó tal cosa, y yo concedí eso, básicamente. El de comprensión, el que intenta que la gente comprenda la situación y por qué no se da. Y que a veces también eso se resuelve desde el punto medio, ¿no? Es decir, bueno, la gente entendió que por qué no hay tal posibilidad. Y el de negociación, que es el clásico ganar-ganar, que bueno, que hay gente que se inclina mucho más por ese, que es el que todos salgan ganando, ¿no? Y nadie salga perdiendo. Este es el método Harvard, que yo, sinceramente, en mi experiencia, creo que se dan todas las situaciones y que no hay que aspirar a un solo método, básicamente, de resolver los conflictos. Sino que en algunas veces tenés que sacar el verticalazo de imponer algo, a veces tenés que conceder lo que piden, porque a veces corresponde, en esto de derechos y deberes que decían por ahí también, a veces tenés que hacer comprender a la gente que no se puede porque no hay, no sé, presupuesto, o no hay posibilidad de contratar a alguien más, o de tener más horas, ¿no? Y a veces se puede negociar que todos ganen, pero a veces no, porque los anteriores no lo son, no ganan todos. Entonces, yo no me inclino en mi experiencia por el estilo ganar-ganar muy empresarial, que no es tan real a veces, que a veces se puede dar en algunos momentos, pero que muchas veces en las negociaciones de los conflictos no se termina dando. Es cierto que hay cierto discurso que tiene que ver con esta cuestión de que un conflicto no se soluciona hasta que no todos estén de acuerdo, y a veces se sigue discutiendo hasta que se logre. A veces es cierto que no es viable también. En la realidad de los equipos no es tan así. Y por eso el líder es necesario, porque alguien tiene que dar a veces la solución. Alguien tiene que cortar con el problema, ¿no? En esto de decir, bueno, o tiene que conceder, o tiene que negociar, o tiene que imponer, que por eso existe como tal el líder. Por eso cuando se diseñan programas, propuestas, en las que carecen de líder, a veces pasa esto, de que se puede dar naturalmente, alguien lo organiza, alguien genera las cuestiones, pero muchas veces pasa que cuando hay conflictos, no hay quien termine solucionándolo, ¿no? Entonces, a veces se necesita un stop. Por eso también a veces se da un liderazgo natural de alguien que toma el conflicto y que lo define como tal. Entonces, en ese sentido, se da. Y yo insisto en esto, de que el manejo de los conflictos se dan de distintas formas, y ninguno es peor que el otro, o mejor que el otro, en el sentido que a veces, yo qué sé, a veces evadimos el conflicto, pero no es que guardamos eso, ¿no? Es decir, capaz que decimos, bueno, tal, esto lo dejé pasar, ¿no? No me compliqué. Depende también las personalidades, y ahí vamos hacia estas preguntas anteriores, ¿no? Es decir, bueno, depende si somos más diversos o más diferentes, cómo se dan las cosas, depende si hay cierta condición de igualdad o más bien de equidad, o de las dos cosas, depende esta cuestión de las reservas de información o no. Yo creo que en las preguntas que les traía, y sí, todo depende, ¿no? Porque depende de las situaciones que se dan, cómo nos paramos.
incluso con las resoluciones de conflictos. Yo creo que en ese sentido, cómo resolvemos o no los conflictos, y son de distinta naturaleza, son reales, y no siempre podemos como solo unirnos a un método solo, ¿no? Es decir, bueno, o sea, yo tengo mis cuestiones por las experiencias de que realmente uno pueda siempre ganar, ¿no? Es decir, bueno, sería ideal, pero está en el plano de lo ideal, ¿no? A veces no siempre se da eso. Ahí hay Katia dice, el último es más bien que uno gana y otro pierde. Quizás tiene que ver más con el conflicto. ¿Qué les parece esto que les traía sobre los equipos? Creo que no me quedó ninguna diapo más. Sí. ¿Cómo resuelven los conflictos en los equipos en estos 15 minutos que quedan? ¿Qué se da? Está como complicado animarse. Hola, hola. Sí, Fabiana. Yo pienso que depende del líder, cómo resuelve el conflicto, su personalidad, su forma de actuar. Si es una persona que va hasta las últimas consecuencias, capaz que es el ganar-ganar, ponele. Si es una persona que trata de conciliar siempre, más el comprometido, y quizás alguna vez llega a dejar de lado sus pensamientos para hacer valer lo de los demás. O sea, sería el tipo 1. Yo creo que depende mucho de eso. O de la conformación en general del equipo también, porque si el equipo está muy comprometido, el conflicto de alguna forma se va a resolver. Creo que es importante que las personas que conforman el equipo, o sea, la personalidad y llegar hasta el final, no rendirse en el camino. O sea, es muy general lo que digo, ¿no? Hay que estar en cada uno de los conflictos y ver cómo se resuelve. Claro, cada situación es única es y diferente. Es una particularidad totalmente. Y se resuelve de distinta manera. Sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Fabi recién, y no, lo que quería agregar que para mí, que para la resolución del conflicto, más allá del ganar-ganar, en realidad es que hay que saber ceder. Creo que si no se cede, nunca se va a resolver un conflicto, sin perder el objetivo, ¿no? A lo que se quiere lograr, que eso es como que es lo primordial. Bueno, hay que alcanzar esto, pero bueno, hay que ceder en cuanto a las formas de hacerlo, y creo que es importante que todos tengan la habilidad de poder como dar un paso atrás y rever esa situación. No es decir, bueno, lo vamos a lograr y es de esta manera y de esta manera y se terminó, porque si no, creo que de esa forma ningún conflicto va a estar resuelto. Era eso. Bien, gracias Susi. Había un par de chats, y siendo ahora hay 22, capaz que comento un poco lo que hay de actividad para hacer. Dice Alexandra, tratar de negociar siempre que se pueda, lo ideal es tratar de que las dos partes en conflicto no se sientan perjudicadas. Obvio, siempre que se pueda, no siempre se pueden resolver de esta manera. Primero, identificar el conflicto porque surge, y entre todos encontrar la solución. Si no se pudiese, el líder debe aplicar alguna de las soluciones al mismo. Es que es real, ese es también el rol del líder. Una de las formas de resolver los conflictos es tratar de escuchar de forma imparcial. Bien interesante eso también, ¿no? El diálogo entre todos es importante para resolver la situación, aunque no siempre hay escucha de ambas partes, ¿no? Eso también es importante a veces, justamente encontrar el momento para conversar. Esto de, bueno, si la persona en ese momento está muy sensible, quizás no sea ese momento para hablar y necesitamos otro espacio. Entonces, en ese sentido, en esto de decir, bueno, a veces hay que ver cuándo se dice la información, cuándo suceden los problemas, y encontrar también los momentos son necesarios justamente
para esto de manejar la comunicación en ese sentido, para ver cuándo es adecuado enfrentar el momento, digamos, de conversar sobre eso, ¿no? Y que quizás no tiene que ser en el momento de mayor tormenta, digamos. Bueno, les iba a comentar, porque ya quedan solo 6 minutos, que en el EVA les dejé una actividad que tiene que ver con... perdón, ahora les voy a dejar la presentación, hay un texto para leer, y una actividad que es diagnosticando nuestro equipo, que es básicamente un FODA, pero lo que a mí me interesaba que ustedes tuvieran en cuenta es en esto que les decía, que se los voy a dejar también en la plataforma, que es sobre la base de la hoja de ruta que les decía: conocer, analizar, definir, organizar, evaluar y comunicar, pero no sobre las claves y los oponentes. O sea, las claves son conocer, analizar, pero no es inventar, no es dar por hecho, no es desordenar, no es dejarme llevar, no es prejuiciar, repetir, ni es tampoco el lío, ¿no? Es decir, bueno, en el sentido de que, si bien no lo comenté, pero sí se los voy a dejar en la plataforma, la idea es que ustedes puedan hacer realmente un diagnóstico buscando conocer y analizar a cada uno, y no inventar cosas, ¿no? O sea, quizás también la idea es que ustedes tomen un equipo de referencia y que puedan hacer ese análisis sobre estos verbos, digamos, pero no sobre los oponentes, ¿no? Es decir, no busco que ustedes, si les lleva más tiempo que una semana, bueno, va a estar abierta ahí hasta que terminemos el curso. Tómense el tiempo realmente de analizar, de buscar, de conocer, de pensar en estas cuestiones de organizar. Daniel dice, ahora me di cuenta que Daniel es del CURE, acabo de darme cuenta, considerar que cada conflicto puede ser una oportunidad para reforzar una relación o unir más a un equipo. Uno empieza como a darse cuenta de los conocidos, digamos, que están por ahí. Entonces, les decía que en la plataforma va a quedar también la grabación, que la hice porque al principio había poca gente, pero bueno, después se sumó más gente. Lo que es el FODA con la consigna, pero en estas cuestiones de ampararse, digamos, en esta hoja de ruta, o en este mapa de ruta, considerando lo que no sería, digamos, realmente el oponente o el contrario. ¿Se entiende? Va a quedar ahí disponible ahí en la plataforma, y tómense su tiempo realmente de hacer un mínimo diagnóstico del equipo en el que se anotaron como equipo, o también lo pueden hacer en equipo en ese sentido, o de tomar un equipo en particular, ya sea el que estamos trabajando, si tenemos más de un equipo, en esto de que algunos por acá somos docentes, que realmente lo podamos analizar como tal. Así que no lo hagan a la ligera, digamos. Busquen también un poco analizar las situaciones y las personalidades y las formas de comunicarse. Bien, y con esto, no sé si alguien quiere decir algo más, comentario, pregunta. Si no, vamos cerrando y nos vemos la clase que viene, que va a ser más sobre liderazgo en los equipos, y bueno, y con eso vamos cerrando un poco esta propuesta en particular. Bien, excelente. Gracias. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente. Chao.